En el presente documento voy a hablar un poco sobre los tipos de muestreo como una introducción a la planeación de la evaluación de información a través de métodos estocásticos y probabilísticos. En primer lugar, es necesario esclarecer el concepto de muestreo probabilístico, el cual obedece a las cuestiones estocásticas, es decir, azarosas. ¿Qué significa esto? Dentro del muestreo probabilístico existe una cantidad indeterminada de objetos que vamos a llamar población y suponemos que cada uno de estos tiene la misma probabilidad de ser elegido de entre toda la multitud. De esta forma, la muestra es significativa porque representa una proporción más o menos idéntica al universo que se está estudiando. Es decir, la población es representada por la muestra, dado que ambas comparten el mismo nivel probabilístico de selección. No existe un procedimiento estándar para la selección de una muestra que sea totalmente aleatoria, sino que dependemos de un principio propio de las poblaciones de gran tamaño, es decir, a través de la ley de los grandes números. En primer lugar, si partiéramos de un estudio enfocado a la selección de una muestra, tendríamos que establecer la población que nos interesa, es decir, estratificar o dividir la población objetivo que se desea estudiar, dado que las características que comparte lo que nos está interesando dentro del estudio es propia de un segmento perfectamente definido, aunque la probabilidad de elegir elementos que no sean propios de lo que se está estudiando se le va a denominar datos atípicos. Existe esta probabilidad, pero se considera como parte del error propio del estudio. Una vez que identificamos esta población objetivo, identificamos estas características que nos llaman la atención de la población, evaluamos estas características a través de ciertos indicadores, considerando que cada uno de los elementos que participan en el estudio son únicos. Aquí tenemos dos probabilidades, puede ser el estudio con reemplazo o sin reemplazo. En el primer caso, si se elige un elemento, este puede ser electo nuevamente sin afectar considerablemente el estudio, aunque se prefiere el segundo caso, que es sin reemplazo, donde nos aseguramos de elegir elementos diferentes para garantizar un mejor comportamiento de la distribución de probabilidad de lo que estamos estudiando. El muestreo puede ser en grandes rasgos establecido en tres niveles: simple, sistemático y estratificado. En primer lugar tenemos el muestreo aleatorio simple. Como su nombre lo dice, no existe un procedimiento, simplemente se seleccionan azarosamente los componentes de la muestra y esto debiera garantizar, al menos a través de este principio de los grandes números, como ya lo mencioné antes, debiera garantizar que la muestra es perfectamente aleatoria y no existe una correlación o codependencia entre los elementos tomados dentro de la muestra. Posteriormente tenemos el muestreo sistemático, que si confiamos nuevamente en el principio de la aleatoriedad, va a preservar su carácter de aleatorio siempre y cuando la población sea homogénea. Dentro del muestreo sistemático se pueden establecer patrones de selección, por ejemplo, elegir uno sí, uno no, elegir el tercer miembro, elegir números impares, elegir números pares, según se haya asignado previamente un patrón de ordenamiento de los elementos observables. Se supone que al ser homogénea, la existencia de un patrón de selección no afecta la probabilidad de selección de cada uno de los elementos. En tercer lugar tenemos el muestreo estratificado. Aquí creamos grupos, estratos o conglomerados, los cuales obedecen a un comportamiento típico según una distribución que puede ser causada por otros factores, tal como geográfica o de género, por ejemplo. Aquí lo que hacemos es asegurarnos de que la proporción de la muestra que se seleccione de estos estratos ya establecidos, es decir, no son generados por el experimento, sino que el experimento
tiene que adecuarse a esta naturaleza existente, los estratos deben tener una proporción de aleatoriedad dentro de sí mismos y deben ser incluyentes, es decir, si estudiáramos un proyecto por cuestiones de distribución geográfica como las colonias o las manzanas, algunas de ellas tendrían patrones homogéneos derivados de la aglomeración social y no necesariamente de la probabilidad de ocurrencia. Entonces debemos asegurarnos de seleccionar miembros suficientes de cada uno de estos grupos o estratos, en este caso las colonias, para poder decir que somos incluyentes en el estudio y no quede sesgado el resultado. Bueno, y hasta aquí llega nuestra primera revisión introductoria sobre las técnicas de muestreo o tipos. No hemos visto técnicas aún, son los tipos de muestreo. Muchas gracias por su atención.